toma es la de Isaías, capítulo 61. Él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha ungido. Entonces, luego de hablar de la habilitación, de la unción que le fue dada para desarrollar ministerio, dice la agenda que trae esa unción. Dice ¿para qué? Dice para librar a los cautivos, para sacar de la cárcel a los presos, para vendar los corazones. Usted conoce el pasaje, es bastante famoso. Pero una de las cosas que dice ahí, que la unción que estaba sobre él lo habilitaba para realizar, es para proclamar el año agradable del Señor. Para proclamar. Entonces, una de las cosas importantísimas por las cuales nos ungen, porque hermanos, nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces, en Cristo también se cumple en nosotros esa palabra de Isaías 61. Y entonces entendemos que una de las razones por las cuales nos ungen como iglesia de Cristo es para proclamar. ¿Para qué nos ungen? Ahora, este tema de proclamar no debe ser tomado a la ligera, no es un juego. No se trata de que se me ocurra un eslogan y entonces soltarlo, o pensar en una frase que pueda ser pegadiza y entonces decirla. No, no tiene que ver con eso. Si vamos a proclamar, tiene que proclamarse la palabra que es soltada desde lo alto, como una guía, como una directiva que Dios le da a su pueblo. Por lo tanto, la unción para proclamar tiene que tener unción profética. Dentro de la unción profética está el poder acceder a aquellas cosas que Dios muestra antes de tiempo, y por eso va guiando a su pueblo, le va anticipando, por eso le da directivas, le dice: este es el camino. Cuando uno comprende esto y además sabe caminar en el camino del Señor, porque hay mucha gente que pretende caminar en este camino pero no sabe cómo debe hacerse realmente. Mas cuando uno sabe caminar el camino del Señor, y acordate que una de las cosas que requiere caminar con el Señor es estar en obediencia, en sujeción, bajo cobertura espiritual y con comprensión de los rangos espirituales. De esa manera camino adecuadamente, si no, medio que voy a los tumbos. Pero los que conocen estas cosas, reitero, obediencia, sujeción, estar bajo autoridad espiritual y reconocer las autoridades que Dios delega. Cuando tengo pleno conocimiento de esto, puedo caminar con Dios de una manera maravillosa. Por eso Enoc caminó con Dios 300 años. Por eso Dios le llamó amigo a Abraham. No era un reniegue caminar con ellos. No era como con el pueblo de Israel, que en el desierto 2 por 3 se rebelaban al Señor y Dios le decía blanco y ellos decían negro, y Dios le decía norte y ellos decían sur. Y así no se puede avanzar a ningún lado, y por eso solo dieron vueltas y vueltas 40 años. Pero cuando uno sabe caminar con el Señor, no estará dando vueltas, irá avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Diga conmigo: pero hay que saber caminar con el Señor. Dice la Biblia, y este es un principio espiritual, dice: ¿podrán andar o caminar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo, ajustarme a la voluntad del Señor. De ahí la importancia, hermano, de estar en obediencia, sujeción, bajo cobertura espiritual, porque esto es lo que nos pide el Señor, reconociendo las autoridades delegadas, porque esto nos lo enseña el Señor. Cuando tengo claro eso, estoy caminando verdaderamente
en el camino del Señor y lo estoy haciendo de manera correcta. Y hermano, eso ya es una gran bendición. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? En ese caminar, Dios me va dando directivas. La unción profética es la gran bendición para eso. El canal por donde vienen esas directivas, esa guía del Espíritu Santo. Y por eso es que es tan importante seguir una proclama profética que venga de Dios. Reitero, no estoy hablando de un eslogan que a alguien se le ocurre. A ver, como está de moda decir que es el año de tal cosa, yo le voy a poner año de plin, 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 ¿no? Pero no se trata de eso, porque eso es carnal y humano. Mas cuando realmente viene de parte de Dios una guía profética, eso es una tremenda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese caminar que yo estoy desarrollando, realmente voy a dar pasos acelerados, agigantados, voy acercándome a la meta, voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque tengo una guía. Por eso es tan importante esa unción profética para proclamar. Los que están en Cristo tienen esa unción. Y entendiendo que hay autoridades delegadas, entonces bajo una cabeza puesta por el Señor, yo sigo una proclama que viene con unción profética y que es una guía para mi caminar. Si hasta ahí se entiende, ¿puedo escuchar un amén? Ok, comprendiendo eso cabalmente, ahora podemos decir: qué bueno, Señor, que nos das esas bendiciones. Qué lindo, porque es muy diferente salir a transitar este camino y ver cómo llego, a tener un GPS maravilloso, ¿no? Profético, espiritual. Es muy distinto. Entonces, comprendiendo esto, recordemos lo que se ha proclamado y que nosotros como cuerpo de Cristo, que está en obediencia, en sujeción, que reconoce las autoridades espirituales y que camina con esa comprensión, recibe de parte de Dios. ¿Cuál es esa proclama que nosotros abrazamos? Que este 2020 es año de reconciliación. En la Escritura se nos muestra que habían pasado 20 años y en ese año número 20 es cuando Jacob se reconcilia con su suegro. Es cuando Jacob se reconcilia con Dios y con su destino profético. Es cuando Jacob se reconcilia con su hermano Esaú. Fue justamente cuando transcurrieron 20 años. Dice la Biblia que también habían pasado 20 años desde que Israel había perdido el arca, la presencia de Dios. Y que en ese año 20 empezó a haber en el corazón de ellos una añoranza, un deseo, un anhelo de recuperar la presencia de Dios. Algunas versiones lo traducen diciendo que extrañaban la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Entonces, la Biblia nos va mostrando que hay algo especial en este año 2020. Proféticamente nosotros así lo captamos. Y por lo tanto se ha proclamado año de reconciliación. Esa palabra que viene del cielo y que es una guía para nosotros abarca muchas cosas. Hoy vamos a tratar de captar una de esas cosas que abarca. Porque reconciliación nos habla de volver a reunir aquello que estaba separado. Se vuelve a juntar aquello que estaba disperso. Reconciliación también tiene que ver con eso. Con que dos partes que estaban alejadas ahora tienen un acercamiento. Habían sido un concilio. Se separaron, pero ahora se reconcilian. Entonces es un tiempo muy interesante esto. Y siguiendo esa línea, quiero invitarles a ver Jeremías capítulo 29, versículo 10.
Dice la palabra del Señor. Creo que tenemos la versión, la Biblia de las Américas, para leer todos. Dice: así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Quisiera que lo leamos una vez más. Dice: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años. Paremos ahí un poquito y reflexione esto. Siempre, para cada cosa que Dios tiene pensado hacer, hay un tiempo. Se debe cumplir un tiempo. No se hará antes ni después. Es en el tiempo justo que Dios determinó. Entonces, qué lindo cuando uno recibe una palabra de parte de Dios de que ha llegado un tiempo específico para algo especial, en este caso para reconciliación. Ahí dice a través del profeta: cuando se haya cumplido el tiempo, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Hay tres cosas que quiero que rescate, iglesia, de este verso 10 del capítulo 29 de Jeremías. En primer lugar, la visitación de Dios. Anote: visitación. En segundo lugar, cumplimiento de la palabra. Y en tercer lugar, hacer volver. Vamos de nuevo: visitación, cumplimiento de la palabra y hacer volver. Si ya lo anotó, si lo guardó en su corazón, ¿se anima a repetirlo conmigo estas tres cosas? Visitación, ¿qué más? Y te invito a recibir esto de parte del Señor, como un rema, una palabra específica para nosotros. Alguien diga un fuerte amén. Vamos de nuevo, ¿qué es lo que Dios nos está ministrando en este tiempo para nosotros? Iglesia, visitación. ¿Alguien se alegra por eso? Que la presencia de Dios se derrame de un modo súper especial, que tengamos apariciones, manifestaciones del Señor. Alguien diga amén a eso. Número 2, ¿qué dijimos? Cumplimiento de la palabra. Yo digo amén. ¿Cuántos años? Tal vez vienes con una palabra de parte de Dios guardada en tu corazón, pero es tiempo de ver su cumplimiento. Y número 3, ¿qué anotamos? Hacer volver. Esto, hermano, recibámoslo con gozo y con fe. ¿Usted tiene fe para recibirlo? Entonces, el mismo pasaje que acabamos de ver, yo quiero invitarle a verlo en otras traducciones. Yo tengo esta traducción que es JVS y dice de la siguiente manera: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré. Y mire cómo dice: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Quiero leerlo una vez más. No es esta la única versión que lo traduce así. Hay otras que también lo ponen de esta manera, utilizando el término despertaré. Dice: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Me llama la atención de manera especial esta traducción, porque justamente el Señor nos viene hablando desde hace un tiempo de un despertar. Y este es el tiempo, hermano, de ese despertar. Ahora, este despertar espiritual implica esto que dice Jeremías 29:10 en esta versión: despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Es decir, la buena palabra. Primero vamos a analizar eso. En muchos lugares se puede estar predicando cosas, pero no necesariamente es la buena palabra
de parte de Dios. Incluso la Biblia habla que en los últimos tiempos habrá muchos falsos maestros. ¿Qué van a dar ellos? Palabra, pero no es la buena palabra. Dice que habrá falsos profetas. Y mucha gente dice, ay, me dieron una palabra profética. O para ser más correctos, una palabra de profecía. Sí, pero si no es verdadero el ministro, puede que esa palabra no sea una buena palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir desmenuzando y limpiando. No a todo lo que le dicen palabra es buena palabra de parte de Dios. Ahora, a la que sí es buena palabra que vino genuinamente de Dios, la promesa en este pasaje es que llega el momento, llega el tiempo en que Dios la despierta. ¡Wow! El despertar que nosotros venimos proclamando desde hace un tiempito implica esto, un despertar de la buena palabra que Dios soltó para sus hijos, para su iglesia. Y ahí tenemos que ver tres cosas. Número uno, una palabra general que Dios ha soltado para su iglesia global. La verdadera iglesia de Cristo va a cumplir un rol importantísimo en este tiempo final. Se prepara de una manera especial en este tiempo final, pues ha de tener una boda próximamente. La verdadera iglesia se va a casar con el Cordero de Dios. Entonces, hay palabra que fue soltada para la preparación de la iglesia. Y este pasaje lo que está diciendo es que Dios en este tiempo despierta esa palabra. Yo digo amén. Como que hemos escuchado muchas veces de la venida del Señor, de que hay que prepararse, acerca de la iglesia sin mancha ni arruga, de ese remanente santo, de los más que vencedores. Hemos escuchado, sí, pero quizá como que en muchos eso ha estado dormido, mas ahora es el tiempo en que Dios despierta esa palabra. Se activa de modo especial dentro de nosotros como iglesia. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso es a nivel iglesia general. Dije que eran tres cosas a tener en cuenta. Número dos, una palabra que ha sido soltada para tu iglesia local, la congregación a la que perteneces, el ministerio del cual eres parte. Seguramente esa congregación, ese ministerio tiene una visión de Dios. Se le ha soltado palabra. Pues este pasaje nos está diciendo que llega el tiempo, hermanos, es el tiempo en que esa palabra soltada para tu iglesia local es despertada por Dios. Y ninguna palabra verdadera que vino de Dios será olvidada. Ninguna palabra quedará sin cumplimiento. Alguien grite amén a eso. Hermano, estamos entrando a un tiempo glorioso. Y solo tienes que ponerle fe a lo que Dios está hablando. ¿Cuántos le creen al Señor? En tercer lugar, tienes que considerar toda palabra que te fue dada a ti, personalmente. Buena palabra de parte de Dios. Repito, hay que limpiar, hay que ir desmenuzando y quitando lo que no haya sido buena palabra. Porque, hermanos, hay de todo en la viña, ¿no? Y hay gente que por ahí vino y en su emoción te dijo cosas como si fuera de parte de Dios y por ahí no era de parte de Dios. Tal vez en algún tiempo estuviste siguiendo las enseñanzas de alguien que no le atinaba mucho en lo que es la buena, la sana doctrina y te soltó palabras medio raras, turbias. Y eso hay que ir limpiando, sacando. Tal vez alguien dijo que venía de parte de Dios como profeta y te soltó una palabra de profecía y por ahí no es así. Tal vez estuviste bajo coberturas malas, erróneas. Hermano, por eso, entre paréntesis, qué importante, por favor, Señor, gracias por la bendición de tener una genuina y una buena cobertura espiritual. Porque si no me la tengo que estar pasando
limpiando todo lo que me dicen, todo lo que ministran. Ahí es donde muchos dicen, como dice aquel texto, examinándolo todo, reteniendo lo bueno. Pero hay gente que está tan rodeada de cosas falsas, de un evangelio que no es el genuino, de emociones carnales y no directivas del Espíritu, que de todo lo que recibe, cuando se queda con lo bueno, es así lo bueno. Y todo lo demás es zaraza, ¿no? Y a veces, hermano, es peligroso porque incluso cuando uno no está bajo buena cobertura y anda aquí y allá, se deja imponer manos por cualquiera te ministró, cualquiera te dijo cualquier cosa. Ay, Dios mío, qué lío es eso, es una confusión. Pero gloria a Dios cuando uno puede encontrar lo genuino gracias al Señor. Y entonces, entender que en este tiempo, toda palabra buena de parte de Dios que te ha sido soltada, este versículo dice que en este tiempo te será despertada esa palabra. Se despierta. Vamos a levantar las manos, a ver, arriba, iglesia. Diga, en este tiempo se despierta en mí toda palabra que Dios me ha soltado. Toda palabra para el ministerio del cual soy parte. Toda palabra que fue soltada sobre la iglesia de Cristo. Ha llegado el tiempo que esa buena palabra es despertada dentro de mí. Empieza a vibrar, se activa poderosamente dentro de mí y provocará los frutos por la cual fue enviada. ¿Alguien grita un fuerte amén? Vamos a celebrar eso esta noche. Gloria a Dios por la buena palabra. Aleluya. Aleluya. Amén. Ahí en la versión que yo estoy leyendo dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Sobre vosotros. Sobre nosotros, hermanos, como Casa MCN, se ha soltado palabra de parte de Dios. Y se está despertando esa palabra. Se está despertando significa que va a cumplirse, que se está levantando para efectivizarse toda palabra que nos ha sido soltada. Alguien grite un fuerte amén a eso. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Prepararme. Pedirle al Espíritu Santo, recuérdame cada palabra que fue soltada para que yo no la ande ignorando o siendo indiferente. Recuérdame y ayúdame a estar a la altura de cada palabra que se nos soltó, porque ahora se está despertando esa palabra, porque ahora se está despertando esa palabra. Vamos, mueva esos brazos con fe y diga, año 2020 se está despertando toda palabra que fue soltada sobre nosotros. Alguien va a celebrar eso con alegría, entendiendo lo que implica. Gloria a Dios. Aleluya. Yo bendigo este año, este tiempo en el Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pero también dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Hay un pueblo que tiene que volverse a un lugar donde Dios va a desarrollar su voluntad. No es para todos, pero es para un pueblo escogido. Y el término que utiliza aquí esta traducción es tornar. Y tornar, hermanos, es fuerte porque lo que implica ese término es que estábamos yendo en una dirección, pero me doy cuenta que no es por ahí. Y entonces torno hacia la dirección que es la correspondiente. Tornar es una acción que Dios dice que va a hacer en este tiempo para reunir a su remanente. Y yo digo amén a eso. Por eso tiene que prepararse cada uno de nosotros y esta casa y
cada casa MCN, en todo lugar donde Dios nos ha permitido tener una casa, debe prepararse con esta palabra y entender que muchos volverán. Dije, muchos volverán. Pero tornarse a la buena palabra de Dios es también reconocer que por donde voy, aquí no hay buena palabra. Es decir, cuando te fue sembrada palabra verdadera de Dios, es muy difícil que te olvides de ella y que no reconozcas cuando te están dando gato por liebre. Si realmente probaste la buena palabra de Dios, es muy difícil que después te conformen con cualquier cosita. Salvo que uno no esté sano espiritualmente, o que por orgullo, y teniendo un orgullo más fuerte que el hambre y la sed espiritual, prefiera quedarse en el chiquero con los chanchos antes que regresar a la casa del Padre. Pero en términos normales, hermano, uno se da cuenta, y lo que yo estoy entendiendo de parte del Señor es que Dios está soltando un movimiento en este tiempo donde le empieza a tocar el corazón a sus hijos para que se den cuenta. Dice la palabra del hijo pródigo que en un momento volvió en sí. Como que hubo un tiempo donde estaba haciendo estupideces, estaba en modo tonto. A veces nos pasa, hermanos, como hijos, que nos ponemos en modo tonto y andamos haciendo tonterías. Pero dice que en un momento volvió en sí. Dios está soltando un movimiento para hacer dar cuenta a sus hijos que por donde van no es por ahí. Y los hará tornar a la buena palabra, al lugar donde está la palabra de Dios que prepara a la iglesia para este tiempo. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, será importante reconocer el tiempo de migrar. Y aquí con la autoridad que el Señor nos da como iglesia. También aquí con la autoridad que el Señor me ha dado como ministro. En autoridad y bajo autoridad, debo decir, y voy a soltar esto, que muchos hijos de Dios, por H o por B, por diferentes situaciones, en algún momento se han ido de los lugares donde tienen que estar, donde Dios va a desarrollar su propósito en ellos. Porque tienes que entender que Dios también opera utilizando lugares. Y que Jesús tenía que nacer en Belén y no era lo mismo si nacía en Capernaum o nacía en Galilea, tenía que ser Belén. Y que la cruz tenía que ser levantada en el Gólgota, no era lo mismo en cualquier otro monte. Y que su oración con sudor de sangre tenía que ser en el huerto de Getsemaní, no podía ser cualquier otro huerto, porque todo estaba conectado con cumplimiento de la palabra. Por ejemplo, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, justamente en ese huerto lo que se hacía era extraer el aceite de las aceitunas, el aceite de olivo. Se desarrollaba así en ese lugar un trabajo donde se ponía bajo una fuerte presión al olivo para extraer su aceite. Y eso fue lo que vivió el Señor cuando dijo, si fuera por mí, pasa de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad. Lo estaban presionando al máximo nivel para extraer su aceite, hermano. No podía ser en cualquier otro lugar. Por ejemplo, cuando es levantada la cruz de Jesús, eso era en el monte de la calavera, tenía que ser ahí, porque incluso tenía una forma de calavera, representando la muerte. Pero sobre esa calavera, sobre ese cráneo representando
la muerte, fue clavada a la cruz, porque ahí se cumple que el Señor venció a la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. Por eso no puede ser en cualquier lugar. Les dijo en Hechos 1, quédense en Jerusalén. Cuando venga el Espíritu Santo empieza aquí el ministerio, luego en Judea, luego en Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Pero tenían que respetar los lugares. Mucha gente en algún momento, quizá por capricho, por inmadurez, por orgullo, por heridas que no se supieron sanar, por asuntos que no se supieron manejar en su momento, se fueron de lugares donde tienen que estar. Pero esta promesa lo que está diciendo es que en este tiempo de reconciliación, aleluya, hay hijos que tienen que volver al lugar que Dios preparó para ellos, donde está la palabra buena para ellos, donde está el cumplimiento de la palabra soltada sobre ellos. ¿Alguien dice un fuerte amén a eso? Entonces, tienen que reconocer el momento de emigrar. Hay lugares donde ya no tendrás que estar y tienes que volver a la casa del pan. Y si ya hiciste relaciones y si ya hiciste amistades, pues ese es tu problema, pero tienes que volver al lugar donde Dios estableció que tienes que estar. Porque la elección es, o me quedo con la gente con la que hice amistades y relaciones, o voy al lugar donde está mi destino profético. Y pretender que se puede dar todo donde yo quiera, eso es no conocer cómo obra Dios. Entonces, este será un año también de decisiones. Pues oremos para que el Señor nos ayude a tomar las decisiones correctas. Pero ten en cuenta esto, acá hay una directiva. Tienes que estar en el lugar donde Dios va a cumplir su palabra. Y Dios dice que para que esto se dé, Él viene a visitarnos. Él se manifiesta a tu vida. Él viene, hermanos, con su presencia para darte fuerza, ánimo, para ayudarte, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero tiene que haber disposición en el corazón. A ver, ¿cuántos pueden levantar su mano delante del Señor? Diga conmigo, amado Dios, mi corazón está dispuesto. Yo deseo que vengas a mi vida y que se cumpla en mí toda palabra que tú me soltaste. Por eso estoy dispuesto. Despierta esa palabra. Decí conmigo, hoy yo me despierto a esa palabra. En el nombre de Jesús, ya no estaré dormido. Hoy me levanto. En el nombre de Jesús, hay un despertar. Y lo voy a aprovechar. Grita un fuerte amén. Celebra esta palabra esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hay otra versión de este mismo pasaje que les quiero compartir. Esta es la versión NTV. Y dice de la siguiente manera: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Mire eso, cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Alguien diga amén a eso. Dice, cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Lo leemos juntos como dice esta versión. Y los llevaré de regreso. Una vez más, como dice, y los llevaré. Yo digo amén a esa palabra. Este es el tiempo donde para estar en el centro de la voluntad de Dios, tú tienes que estar en tu casa. Hay lugares que pueden ser muy lindos, pero no es tu casa. Hay mansiones lujosas,
con la posibilidad de quedarse a vivir ahí, pero no es tu casa. Hay lugares donde todos te festejan los chistes y te dicen que eres lindo y te aman. Uno se siente a gusto, pero no es tu casa. Y este es el tiempo donde dice ahí, yo los llevaré de regreso a casa. Hay dos planos de cumplimiento que tiene esta frase que acabamos de enunciar. En primer lugar, este es el tiempo donde la iglesia se está preparando en su regreso a la patria celestial. Volvemos a casa. Volvemos a casa. Amados, Cristo viene pronto. Maranata. El Señor viene a buscar a su iglesia para volver a casa. El Salmo 23 habla de eso. Claro, la mayoría de nosotros lo hemos leído en las traducciones tradicionales que terminan diciendo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a la casa del Padre llegaré para vivir allí por largos días. Pero en el original, la traducción más cercana a lo que dice originalmente es la siguiente: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos, digan conmigo: el bien y la misericordia me siguen. Gloria a Dios. No vas a tener que estar vos atrás siguiéndolo, sino que el bien y la misericordia de Dios te seguirán a ti. Dice en el original: y regresaré a la casa del Padre para morar allí eternamente. Regresaré a casa. Regresaré a casa. ¿Estás dentro de esa preparación? ¿Te están preparando como iglesia para la venida del Señor, para el arrebatamiento, para tu regreso a casa? ¿Verdaderamente se está efectuando esto? Pues este es el tiempo para eso. No te desvíes a otra cosa. Este es el tiempo de regreso a casa. Ahora, el otro plano de interpretación de esta palabra es que si el remanente santo, si la iglesia esposa regresa a casa, cada persona que compone esa iglesia tiene que estar entonces hoy día más que nunca en su casa. Para entenderlo mejor, recuerde al pueblo de Israel. Ellos tenían que partir de Egipto rumbo a la tierra prometida, su casa. Egipto representa al mundo. Entonces está hablando de la salida de este mundo. La iglesia pronto saldrá de este mundo. ¿Cómo salió Israel de Egipto cuando el Señor los libró, ¿no?, de 400 años de esclavitud? ¿Cómo salió? Si usted lee la historia, dice que se organizaron por casas paternas. Para volver a casa, nos organizamos por casas. Para volver a casa, nos organizamos por casas. ¿Cuál es tu casa? Ahí es donde tienes que estar, porque pronto volvemos a nuestra casa celestial. Entonces el mover de Dios en este pasaje profetizado dice: yo los llevaré de regreso a casa. Lo único que hay que tener, hermanos, es un corazón dispuesto para que el Señor obre en nosotros y los hijos vuelvan a sus respectivas casas. Ese tipo de ministerios que no son casa de Dios, familia de Dios, son solo negocios, no le va a gustar esta palabra. Porque a ese tipo de ministerios les encanta llenar sus locales con hijos de otros. Pero lo siento mucho. Espero hayas disfrutado lo que juntaste, la que hiciste. Porque cuando Dios se decida a mover, ¿quién lo puede impedir? Dios lo hará. Y la única forma de que no quedes avergonzado es que te arrepientas
Y en vez de seguir usando el evangelio como un negocio, te transformes en verdadera casa de Dios, iglesia de Cristo. Pero si no, déjenme decirles, es el momento donde los hijos se van a dar cuenta que esa no es su casa, que ese es un lugar extraño. Por más que hayan hecho relaciones, por más que los hayan atendido muy bien, porque a eso se dedican. Los tipos de ministerios que toman la obra de Dios como un negocio, pues lo encaran de esa manera. Y usted sabe, en los negocios entrenan al personal para atender bien al cliente. Te hacen sentir como un rey. Y claro, si ellos lo que quieren es tu billetera. Entonces uno dice, ¡ay, qué bien que me atendieron acá! Y por lo que pagaste, lo mínimo es que te atiendan. Mirá, y me llaman, y me mandan mail, y me cuentan las ofertas. ¡Oh, están pendientes de mí! Vos sabés que hay una empresa que se llama Pedidos Ya. Y en algún momento alguien de mi familia me lo metió en mi celular. Seguramente para pedir alguna pizza, helado o algo de eso. Ok, entonces como ya es una aplicación, está activo ahí en mi celular. En estos días que nos fuimos a hacer el acto profético y no anduve por acá, como que la aplicación detecta que no estás en tu zona y que no la estás usando hace rato. Entonces, ¿saben el mensaje que me mandó? Me ponen, Martín, te extrañamos. ¡Ah! Así, tal cual, si quieren se lo muestro después. Martín, te extrañamos. Ay, me sentí querido. Por Pedidos Ya. Pero ellos no me extrañan a mí. Es una aplicación. Ellos no me extrañan a mí. Ellos quieren que yo siga consumiendo su servicio. Y hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo se ocupan de mí en esa iglesia? Y están en lugares donde solo eres un cliente. Y lo que ellos quieren es que sigas consumiendo su producto. Se dedican a eso. Pero este pasaje que estamos leyendo hoy dice que este es el tiempo donde Dios hará volver. Dios hará volver. Dice que antes que llegue el gran día del Señor, Él enviará a Elías, el cual hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los... Alguien va a celebrar eso, es el mover de Dios de este tiempo. Mover de Dios de este tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. A los que les encanta llenar sus locales con hijos de otro, se les va a acabar el negocio. A menos que lo que tengan ahí en su local ya hayan sido captados por el jinete del caballo blanco que anda buscando hijos ajenos, que ya lo hemos predicado a eso. Y si hay lugares que ya están trabajando para el espíritu del anticristo, y bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Pero si no, sépanlo. Y por boca de ministro de Dios sale esta palabra. Dice el Señor, haré regresar a los hijos a casa. Haré regresar a los hijos a casa. Alguien celébrelo con fuerza. Haré regresar a los hijos a casa. Haré regresar a los hijos a casa. Diga conmigo, 2020, año de reconciliación. A veces tu casa no tiene las comodidades de ese hotel en donde paraste en las últimas vacaciones, pero sigue siendo tu casa y nunca podrá ser reemplazado por una empresa que solo te da servicios, porque incluso por ese servicio tuviste que pagar. Pero en tu casa eres hijo, eres familia. Y ahí estás y ahí vives por el solo hecho de ser parte de esa casa. En un lugar extraño siempre habrá un precio que tendrás que pagar. Y aún así nunca será tuyo. Amén. Por eso la importancia de entender que en este tiempo más que nunca
dentro de este movimiento de reunión, de reconciliación, Dios está restaurando la genuina paternidad. Porque una de las cosas más valiosas que tiene tu casa espiritual es que ahí está tu Padre. En el hotel donde paraste, que está tan lindo y que vos decís, uy, acá me gustaría vivir, en mi casa. Ahí solo hay un gerente. El gerente te habla bien y te dice cosas lindas porque él quiere que sigas consumiendo. Pero cuando al hijo pródigo se le acabó la guita, les importó 3 cominos la vida de ese muchacho. Pero en tu casa hay un padre que sí le importa tu vida. Capaz que no es simpático como el gerente del hotel. Capaz que no tiene los modos elegantes que aprendió el gerente del hotel. Pero es tu padre. Y el gerente del hotel, si un día pasa algo, no se la jugará por ti, no dará la vida por ti. Pero tu padre, sí. Tu padre no ha dejado de orar por ti cada día, mirando allá en el horizonte si regresa su hijo. Gloria a Dios por los verdaderos padres. Entonces, en el tiempo en que Dios está haciendo regresar, Dios también está trayendo esa unidad. Por eso dice, hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Esto es un mover de Dios. Esto no es algo que nosotros podemos provocar desde la carne, es un mover de Dios. Lo que tienes que hacer es estar sensible, abierto, disponible a ese mover de Dios. Decir, Señor, aquí está mi corazón. No cerrarte, no endurecerte, sino, ¿cómo dice la Escritura? Cuando oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Dice, Él hará volver el corazón. Él hará volver el corazón. Diga conmigo, lo primero que va a regresar es el corazón. A veces el corazón llega primero y semanas después llega la persona. O meses después. A veces incluso un par de años después, esos son los más duros, ¿viste? Pero lo bueno es que el corazón ya esté regresando. Recibí este mover de Dios para tu casa también. Diga conmigo, reconciliación familiar. Por ahí todavía no se están dando las cosas para una unión literal, física, pero Dios ya está tocando los corazones. Dije, Dios ya está tocando los corazones. El que lo cree y lo recibe, celébrelo con aplausos de victoria. Dios ya está tocando los corazones. Amén. Gloria a Dios. A esta palabra decimos un fuerte amén. Dice, los llevaré de regreso a casa. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender como pueblo de Dios, y es el llamado que el Señor nos hace a estar cada uno en la casa que le corresponde. Y de esa manera todos juntos prepararnos para el regreso a la casa celestial. Así como ocurrió en la salida de Egipto, de la mano de Moisés, así ocurrirá en este tiempo. La iglesia vuelve rumbo a la casa celestial. Pronto saldrá de este mundo. El arrebatamiento está a las puertas. ¿Cómo se dará eso? Pues igual que en el tiempo de Moisés, organizados por casas paternas. Donde hay verdaderas casas, donde hay verdaderos padres. Ahí tiene que regresar todo hijo. En este mover de Dios, el Señor va a tocar a los hijos. El tema es que hay mucha gente que está dentro de la cristiandad, pero no son hijos. Y esos son los que serán cazados por el jinete de Apocalipsis. Pero los que son hijos, hoy no tienen que endurecer su corazón, sino aceptar el mover de Dios. Este movimiento Elías que reconcilia los corazones. Y hoy más que nunca, hermano, aprovecha este mover este año
esa palabra profética que fue soltada, esa proclama para el 2020, tomala, aprovechala. Y que tu corazón se apegue a tu casa, a tus padres, hoy más que nunca, porque esa va a ser una manera de cobertura en medio de todo lo que se está soltando en el mundo. ¿Oyó lo que dije? Acordate que en la salida de Israel de Egipto, el contexto ¿cuál era? Muerte. El ángel de la muerte entrando a las casas, matando a todos los primogénitos. ¿Cuál era la cobertura? Que yo estoy dentro del equipo que lidera Moisés y las pruebas están en la puerta de mi casa, donde ves la sangre pintada del cordero. Entonces, a modo de cobertura, yo tengo que ponerme en la cobertura, a modo de mostrar que estoy verdaderamente bajo cobertura, yo tengo que ponerme ahí donde Dios quiere que yo esté, cada hijo en su casa paterna. Amén. Reiterándote lo siguiente, puede que a veces no es lo que más quisieras, no es lo que más te gusta, no es tu casa todo lo que soñaste, pero es tu casa. Y yéndote a otro lado o criticando desde lejos, no es la manera en que Dios quiere obrar en este tiempo. Mas si estás donde Dios quiere que estés, desde ahí Dios puede obrar a través tuyo. Y desde ahí no solo se va a cumplir todo lo que Dios habló, sino que se puede restaurar, mejorar, sanar todo aquello que hace falta ser restaurado, limpiado y sanado. Amén. Pero tienes que estar donde debes estar. No te equivoques, hijo. Ahí en el bar, donde todos te aplauden y te dicen que eres maravilloso, lo hacen porque hace 5 días que le estás pagando una vuelta de vino a todos. Pero esa no es tu casa. El que no valora su casa y no valora a su padre, está condenado a que un extraño lo abuse. Finalmente el hijo pródigo terminó abusado por un tipo que lo puso a trabajar en un chiquero cuidando chanchos y como paga lo dejaba comer la comida de los cerdos. Qué abuso, ¿no? Recién en ese momento dice que volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Dice, tengo que volver a la casa de mi padre. ¿Cómo es que vuelve a la casa del Padre, hermanos? Porque en un momento reflexionó y dijo, hay que oír la voz del Señor, yo estuve rebelde, lo reconozco, voy a regresar como debe ser. No, lo que lo movió en realidad fue la necesidad. Se estaban muriendo de hambre. Y por necesidad bajó el copete y dijo, tengo que volver a casa. Bueno, si Dios dice que está soltando ese movimiento sobre los hijos en este tiempo, tienes 2 opciones. O actuar por la palabra, estamos oyendo la palabra y digo sí, amén. O actuar por necesidad. Llegar al punto en que Dios permita que se genere tal necesidad en ti que no te quede otra que volver. Yo preferiría moverme por la palabra. Y te aconsejo, hermano, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Codialo al que tenés al lado, decirle, es tiempo de regresar a casa, hermano. Amén. Ese mismo Jeremías, entrando ya al final, le voy a pedir a mi hermano que me ayude a ministrar. Ese mismo Jeremías en el capítulo siguiente, capítulo 30, sigue hablando de parte de Dios y hoy vamos a tomar esa palabra. Dice el verso 17 en adelante en la Biblia de las Américas. Dice, porque yo te devolveré la salud. Alguien diga amén a eso. Míreme por favor, sígame. Dios está haciendo un movimiento especial, reuniendo
a los suyos para el regreso a la casa celestial. La manera ordenada y organizada de hacerlo es cada hijo en su casa. Y en este regreso, en esta reconciliación, en esta reunión que Dios está efectuando, Él dice: yo los sanaré. Yo recibo esa palabra. Dice el Señor: yo te sanaré. ¿Cómo sigue diciendo? Sanaré tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada, diciendo: esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Es decir, hermanos, que este va a ser un tiempo de sanidad y restauración, sobre todo para aquellos que se han sentido despreciados, desechados, no tenidos en cuenta. Y muchas veces eso fue lo que movió a algunos hijos a irse de su casa. Al sentirse ofendidos, no me considera, no me quiere, desechados. Y heridos se van. El problema es que fuera de tu casa no vas a encontrar la solución, sino más problemas. Entonces viene Dios y dice: yo en el año de reconciliación los vuelvo a reunir. Pero no los vuelvo solamente a reunir, sino que los sanaré de todas sus heridas. Donde te sentiste despreciado, desechado, Dios sanará el corazón. Yo digo un fuerte amén a eso. En esta casa vamos a prepararnos para eso. Una de las maneras de prepararnos para eso es estar dispuestos, hermanos, a perdonar y a pedir perdón, a reconocer lo que sea necesario reconocer, con el fin de reconciliar y que haya sanidad. Sigue diciendo el verso 18: así dice el Señor: he aquí, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob. Le invito a levantar su mano. Cuando habla de las tiendas de Jacob, está hablando de las casas del pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios y tenemos casas, cada uno de nosotros, donde viven nuestras familias, ¿verdad? Bueno, tenga esa mano en alto y diga: el Señor restaurará el bienestar de nuestras casas. Y sigue diciendo: y tendré misericordia de sus moradas. Es decir, que no solo va a tocar nuestras familias, sino la morada material. Hermano, tu casa de madera o de ladrillo, de chapa, de techo de chapa o techo de material, lo que sea, tu morada también será alcanzada por la bendición de Dios. Vamos, arriba esas manos en fe y diga: restauración, no solo de la familia, sino de nuestras moradas. Si tiene fe para eso, tenga la mano en alto y empiece a declarar en oración de fe que este año Dios va a sorprenderte con una gran bendición. Y el que estaba alquilando y quiere su casa, créalo y pídale ahora: Señor, yo recibo esta bendición en fe. Te ruego, extiende tu mano y dame esa casa para mi familia, ese auto que necesitamos, ese trabajo que hace falta, porque Dios extenderá su misericordia sobre tus moradas, tus tiendas, tu familia. Pueblo del Señor será bendecido en este tiempo, y el que lo cree grite un fuerte amén. Sigue diciendo: será reedificada la ciudad sobre sus ruinas. Es decir, que el mover va a las casas, va a las familias y también se extiende a la iglesia. Nosotros entendemos como iglesia somos la Jerusalén espiritual. ¿Y qué es Jerusalén sino ciudad de Dios? Entonces, cuando ahí habla de ciudad, está haciendo mención de que esa restauración también es para la iglesia toda. Yo digo amén a eso. Así que levante su mano conmigo y declárelo como dice ahí: será reedificada la iglesia. Será reedificada la iglesia. Grítelo: será reedificada la iglesia. Y hermanos, si estuviste en ruinas como iglesia, el Señor te levantará. Alguien lo va a celebrar con gozo, con alegría. Este es un gran tiempo
de Dios para su pueblo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dice el verso 19: saldrá de ellos canto de acción de gracias y voz de los que se divierten. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán menospreciados. Yo digo amén a eso. Mire estas cosas que va a haber hoy día en medio nuestro. Acción de gracias, diga conmigo gratitud. Dice ahí voz de los que se divierten, digan conmigo alegría. Y dice los multiplicaré y no disminuirán, digan conmigo multiplicación. Dice los honraré y no serán menospreciados, diga conmigo tiempo de ser honrados. Yo digo amén a eso. El verso 20: serán sus hijos como antes, su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Amén. Quiero finalizar mostrándoles el siguiente capítulo, Jeremías 31. El verso 1 dice: en aquel tiempo, declara el Señor. Siempre viene hablando de este tiempo. Dice: yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Muchas veces nosotros hemos tenido una relación con Dios viniendo a la reunión de la iglesia. Como que cuando estoy acá con la iglesia, acá está la relación con Dios. Pero luego al volver a casa era otra historia. Pues en este tiempo Dios será el Dios de cada casa, de cada familia, del pueblo del Señor. ¿Alguien dice amén? Verso 3 dice: desde lejos el Señor se le apareció, diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Verso 4: de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria. Los plantadores las plantarán y las disfrutarán. Alguien grite amén a eso. El verso 12 dice: vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión, y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino, por el aceite, por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. Grite amén a eso, hermano. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los ancianos juntamente. Cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Verso 14: y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Y nosotros decimos un fuerte. Verso 25 dice: yo he de satisfacer el alma cansada. Alguien reciba esa palabra. Y he de saciar a toda alma atribulada. Recíbelo, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús. Verso 31 dice: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Te invito, iglesia, a levantar tus manos bien arriba y toma esto. Recibí esta palabra, dice el Señor: pondré mi ley dentro de ti. Pondré mi palabra, mi espíritu y mi palabra dentro de ti. Dice: sobre tu corazón la escribiré. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigue diciendo, tenga esa mano en alto, reciba esta palabra con su mano arriba. Dice: no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos
todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Alguien recibe esto? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Lo celebra esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso tiempo. Gracias por este tiempo, Señor. Esta palabra de las Escrituras la recibimos como un rema para nuestro hoy. Y te damos gracias, Señor. Mientras aplaude, alguien diga: gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero déjeme finalizar mostrándoles algo curioso. Desde el verso 20 al 22. Dice: ¿no es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Este verso 20 nos muestra un poquito lo que es el corazón del Padre. Que incluso cuando el Padre está hablando, considerando las cosas malas de sus hijos, mientras está hablando, los ama, los extraña, se conmueve por ellos. Y hermano, en este tiempo el corazón del Padre está siendo movido a misericordia. Codíalo al que tenés al lado, decirle: hay que aprovechar este tiempo, hermano. Verso 21. Dios Padre le dice a sus hijos: levanta para ti señales, coloca para ti majanos, presta atención a la calzada, al camino que anduviste. Es decir, vos sabés, vos conocés. No sos como alguien que no conoce del camino del Señor. Vos sabés de qué se trata. Volvé al camino verdadero, al genuino. Eso es lo que está diciendo. Dice: vuelve, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Y termina el verso 22 diciendo: ¿hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. Noten esto: algo nuevo de Dios. Diga conmigo: algo nuevo de Dios. Y es algo nuevo acá en la tierra. ¿Qué es eso nuevo que el Señor creó acá en la tierra? Dice ahí: la mujer rodeará al hombre. ¿Cómo dice? La mujer. Tal vez para una mayor comprensión de ese pasaje, usted puede leerlo en otras versiones y va a encontrar: esto es lo nuevo que Dios crea acá en la tierra. La mujer cortejará al hombre. Otras versiones dicen: la esposa vendrá a buscar a su esposo. Era algo nuevo porque el contexto cultural en el que se suelta esa palabra no se destilaba eso. Era el hombre el que buscaba a la mujer, Dios representado en el varón, la mujer su pueblo o la iglesia. Pero ahora, dice el Señor, va a haber algo nuevo. Ahora va a haber algo nuevo. Présteme atención. Dios siempre es el que nos ha mostrado su amor, su misericordia, ha venido a tocar nuestros corazones, ha hecho cosas hermosas en nosotros y para nosotros. Pero esto es lo nuevo que viene. Se levanta una iglesia que va a tocar el corazón del Señor. Se levanta la amada a cortejar al amado. Va a pasar al revés. Vamos a enamorar el corazón del Señor como nunca antes hasta ahora. Y si usted quiere ser parte de esa iglesia que está en lo nuevo de Dios, te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro y pedirle al Espíritu Santo: enséñame, guíame para ser esa mujer, esa iglesia, esa esposa que va tras el esposo, que va a enamorar a su esposo,
que va a conquistar el corazón del Señor. Aleluya. Cosas maravillosas siempre Dios ha hecho a nosotros, la iglesia. Ahora es un tiempo donde la iglesia hará cosas maravillosas para el Señor, conquistando su corazón. Tiene que haber aquí gente que lo ama, que lo anhela, que lo desea, gente que está enamorada del Señor y que dice: yo quiero ser, Señor, yo quiero ser esa iglesia, esa esposa, en el poderoso nombre de Jesús. Eso es, siga así, orando así, suavemente, siga adorando al Señor. Venga como esa mujer en los tiempos de Jesús con su perfume de nardo puro y derrámalo a sus pies. Y los que nos reciben por la transmisión, háganlo igual allí donde están. Sé esa iglesia que está en lo nuevo de Dios. Una iglesia que va tras su Señor a conquistarlo, a enamorar su corazón, a cortejarlo de una manera especial. Estoy diciéndoles que se levanta en este tiempo una iglesia que busca al Señor de un modo que no ha ocurrido antes. Es lo nuevo de Dios. Una iglesia capaz de volver loco de amor al mismísimo creador del universo. ¿De qué se podría sorprender Él? ¿Con qué lo podríamos asombrar si Él es el creador de las estrellas, de los paisajes más maravillosos en este planeta y de las cosas más espectaculares en el universo? Sin embargo, esto es lo nuevo de Dios. Se levanta una mujer, una iglesia que va a conmover su corazón. Vamos, alguien aquí tiene que orar y decir: yo quiero ser parte de esa iglesia. Ayúdame, Espíritu Santo, enséñame, guíame. Aleluya, aleluya. Eso es. Eso es. Se levanta una iglesia que busca al Señor, que lo busca con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser.